Desde el observatorio siempre se ha intentado de alguna manera desde fuera del territorio y desde muy lejos, con muchas dificultades, pero también con mucha alegría y sobre todo de corazón de verdad, trabajar de alguna manera para visibilizar los problemas del movimiento indígena. No solo los problemas, sino también las propuestas del movimiento indígena que entendemos que son muy importantes para ser escuchadas no solo al interior de Colombia, sino también en nuestro territorio, en este caso Cataluña, porque son propuestas muy válidas que nos pueden dar de algún modo orientaciones en medio de estas crisis económicas, ambientales, de valores, de conciencia política, porque nos hablan de otra manera de poder vivir en armonía con el territorio, con los seres humanos, con unas economías que no pasen por la mercantilización de las relaciones y de la naturaleza. Queríamos llamar la atención porque una vez pasada la confrontación armada tradicional que tenemos actualmente, que ojalá llegue mediante un acuerdo, mediante la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, queríamos mirar de que como este no es el único factor de riesgo, queríamos ver qué otros factores de riesgo están poniendo en amenaza, digamos, a la pervivencia de los pueblos indígenas. Y uno de los riesgos más importantes con lo que nos hemos encontrado y con lo que la gente en los territorios se encuentra, como ustedes ya deben saber, es el tema del expolio territorial que se hace a los bienes naturales o a los recursos naturales, como se les llaman, dentro de las comunidades. Y este expolio lamentablemente no va a terminar con un acuerdo para la finalización del conflicto, sino que esto va muy ligado al modelo de país y al modelo de sociedad que construimos. Pero también entendemos que es precisamente dentro del movimiento social, dentro de las agendas de las propias comunidades y procesos sociales en donde se deben abordar estas temáticas, con lo cual, por un lado, apostamos a que el conflicto armado termine con una solución negociada, pero también apostamos para que se abra un proceso transitorio donde todas las comunidades que están directamente afectadas por una serie de riesgos, como puede ser el caso de la minería, como puede ser el caso del narcotráfico, entren a construir sus propias agendas sin delegar la representación en ninguno de los actores, como puede ser el gobierno y las guerrillas, porque son las propias comunidades con sus procesos las que deben incidir en este cambio. Y también abocamos para que este proceso de negociación nos abra un espacio en Colombia para que las reivindicaciones del movimiento social no sean tratadas militarmente. Entendemos y las dinámicas en los territorios nos lo evidencian y nos lo demuestran, que el conflicto armado tradicional actualmente que se libra en los territorios indígenas, campesinos, afrodescendientes en Colombia, es una de las causas que ponen en riesgo la pervivencia de los pueblos, en este caso de los pueblos indígenas, pero no es la única, y tenemos que ahondar en el debate de lo que significa la paz, qué significa la paz para nosotros y para nosotras, para poder realmente tener identificado las amenazas que hacen que este propósito de paz no se lleve a cabo. En Colombia existen registrados por la ONIC o reconocidos por la Organización Nacional Indígena de Colombia 102 pueblos indígenas. De estos 102 pueblos indígenas, muchos de ellos han sido diagnosticados como pueblos en grave riesgo de extinción física o cultural. Si uno mirara estas categorías de afectación, casi que se podría decir que todos estarían afectados por estos riesgos de extinción física o cultural. Hay un registro para el año 2013 de 5.800.000 personas desplazadas al interior del país. De esta población desplazada, pues evidentemente hay desplazamientos de población campesina, de población afrodescendiente y de población indígena. Y la Corte Constitucional en su momento encuentra que los pueblos indígenas tienen y los pueblos afrodescendientes también tienen una especial afectación por la manera como existe una relación con el territorio que habitan. En Colombia más o menos se tiene un registro de cerca de 1 millón, una población de 1,5 millones de indígenas, que serían cerca del 3,5% de la población, ¿sí? Los pueblos afrodescendientes representarían cerca del 11% de la población más o menos. Por lo pronto hemos
señalamos tres grandes categorías que se encuentran acá. Bueno, una, las afectaciones directamente relacionadas a conflicto armado. Otro gran conjunto de afectaciones asociadas a los megaproyectos de infraestructura que se ejecutan en el país, bien sea la construcción de una carretera, bien sea la construcción de una hidroeléctrica, y en general las afectaciones territoriales por estas, digamos, por estas actividades que se venden como una forma de desarrollo. Ninguna de estas categorías es separada, finalmente todas están relacionadas, ¿sí? Y el hecho de que haya conflicto armado está directamente relacionado con los megaproyectos de infraestructura, porque muchas veces los megaproyectos o las industrias extractivas, para poder presionar a las poblaciones, utilizan actores armados para presionar a las poblaciones precisamente al desplazamiento, ¿sí? O en su defecto, la militarización derivada del conflicto armado genera un tipo de ideologías militares que constantemente están afectando la estabilidad de los pueblos indígenas. Cuando hicimos esta planilla, estas categorías de afectación, las planteamos en conjunto, pero luego estas categorías fueron discutidas con cada uno de los pueblos. Entonces, esta matriz se amplió en la medida en que los pueblos iban diciendo, ahí también hay que incluir esto como una afectación cultural. Dentro de las amenazas culturales, cosas que sencillamente uno a veces no concibe como una afectación cultural y que son muy importantes, está la monetarización de la vida cotidiana, que es un factor asociado especialmente al desplazamiento en comunidades que se sostienen básicamente por soberanía alimentaria. Entonces, el propio desplazamiento forzado obliga a las comunidades que han tenido un mecanismo de autosubsistencia precisamente a que entren en una dinámica de monetarización. Está todo el asunto de la introducción de materiales contaminantes en los territorios, incluyendo esto alimentos empacados, basuras y materiales tóxicos, técnicas de fumigación y plagas y fertilización de tierras que no pertenecen a las propias comunidades indígenas. Una cosa que fue denunciada en múltiples partes asociada al conflicto armado, el abandono de materiales de guerra contaminantes dentro de los propios territorios indígenas. La pérdida de identidades culturales o amenazas a las tradiciones propias, con las amenazas a la medicina tradicional y a los sistemas de salud propios, la irrupción de ideologías o religiosas o militares, y el hecho de que los niños tengan que crecer en un entorno rodeado de militares donde las armas son un estatus y donde garantizan un conjunto de acceso a recursos o a cosas tan sencillas como, así de sencillo, como mujeres, ¿sí? O sea, el hecho de que un arma sea vista como ¿cómo se podría decir? Como, no sé, como algo seductor. La pérdida de las tradiciones orales por los problemas que tienen muchos pueblos de tener tantos recursos para la reproducción de su propia cultura y por lo tanto educación propia y la promoción de sus lenguas en general. O sea, se está perdiendo en algunos la tradición oral. Este es un factor bien interesante que está en discusión en por casi todos los pueblos, que es la irrupción de tecnologías con dificultades de control y a veces que las autoridades encuentran difícil de controlar y cómo orientar, en particular el internet o la televisión. Una tradición tan importante como discutir el día a día alrededor del fogón y los aprendizajes alrededor del fogón comienzan a ser amenazados por una pantalla en la que todo el mundo, todos los miembros de la familia están allí pues, más concentrados en la telenovela del final del día que en lo que sus familiares tienen para contar de sus historias en general. No es que los pueblos indígenas estén totalmente en contra de la tecnología, es sencillamente que es un reto cómo utilizarla sin que se vuelva una amenaza cultural. Hay problemas, se comienza a ver en algunos resguardos problemas de drogadicción y delincuencia común, el acceso al suministro de sustancias consideradas como no tradicionales por parte de los pueblos, también por el hecho de que algunos pueblos desafortunadamente se encuentran ubicados en regiones donde la producción especialmente de cocaína o de sus derivados se encuentra cercana. Y bueno, está todo el tema este es fundamental, en realidad esto trasciende todo, que es el choque de políticas públicas en Colombia.
Muchos de esos territorios indígenas, como les decía, se encuentran solapados con la jurisdicción de parques naturales nacionales o con zonas de reserva forestal, lo cual implica una doble legislación permanentemente. Entonces, muchos resguardos, bueno, muchas autoridades de los cabildos constantemente se encuentran en conflicto con las autoridades de parques naturales nacionales sobre quién ejerce la jurisdicción y el control de esos territorios, porque constantemente hay una presión por la extracción de recursos dentro de los parques naturales nacionales incluso, y el Estado constantemente está presionando por disminuir el área protegida, o sea, los parques naturales nacionales tienen varias categorías, o por cambiar de categoría a los parques naturales nacionales para poder explotar recursos dentro, o por disminuir su área. El crecimiento colombiano en el año 2011, el sector de la economía colombiana que más creció fue el sector minero. Solo el 14.3% del crecimiento total del país dependió de la minería. Dentro de los 6 pueblos que estamos abordando, están ubicados en un total de 104 municipios del país, sus resguardos. De esos 104 municipios, solo 17 de esos municipios no tienen presencia armada de algún grupo. Hay 10 en los cuales confluyen solamente los rastrojos, los urabeños, las águilas negras y las FARC. Todos ellos en un solo municipio, ¿sí? Entonces esto solamente para que se dimensione el tipo de confrontación a la cual las poblaciones de esos indígenas, afrocolombianas y campesinas se tienen que enfrentar. Así quitáramos el tema de la confrontación armada, digamos, y en este caso la confrontación armada se refiere específicamente a las FARC. El gobierno tampoco ha planteado ninguna política específica para qué va a hacer con aquellos otros grupos, 75 de municipios afectados por grupos paramilitares que se supone que ya no se llaman paramilitares sino bandas criminales, ¿sí? Entonces, ya solo por afectaciones de conflicto armado y de grupos armados va a seguir existiendo esa amenaza. Y aun si se quitase la confrontación armada, pues existirán múltiples mecanismos para seguir afectando a los pueblos por afectaciones de megaproyectos de infraestructuras extractivas y demás y amenazas culturales. Y el hecho de que los pueblos estén en este instante confinados territorialmente está mostrando por parte del Estado una cosa que es muy grave, y es que las pocas titulaciones de tierras que está haciendo el Estado para la ampliación de los resguardos, muchas de ellas no las está haciendo a manera de resguardo y sencillamente son titulaciones que permanecen en el Fondo Nacional Agrario a unidades indígenas familiares que no la hacen que amplíen los resguardos, y esto básicamente es una estrategia, es evidente que los pueblos lo ven como una estrategia para que en el futuro, si se quieren hacer explotaciones de recursos en ellos, toda la legislación que protege los resguardos no vaya a ser un impedimento, porque los resguardos tienen una legislación que los protege, que más allá de que no se cumple, que es la consulta previa, pues igual el gobierno pareciese estar tomando medidas para que ni siquiera esa protección a futuro vaya a ser un problema, para que ni siquiera vaya a sonar y por lo tanto sea más fácil mantener los mecanismos de despojo territorial. Hemos venido siendo atropellados por todo el conflicto armado en Colombia, en el cual uno de los factores, una de las estrategias del gobierno colombiano y de los actores armados es desplazar a nuestras comunidades dentro del territorio para de esa forma poder quedarse con el territorio y poder explotar todas las riquezas minerales que tenemos dentro de él. Hay uno de los temas que agobia en estos momentos, que es las minas antipersonales dentro de los territorios, la militarización en los territorios, las fumigaciones con glifosato dentro del territorio, y no solamente el territorio indígena, sino en este caso en nuestra región y así en muchas regiones del país, en el cual a diario contribuye al exterminio físico y cultural de nuestros pueblos. Y entonces hemos incitado a hacer una gira de incidencia política de la problemática del pueblo aguada, teniendo en cuenta que hay unas órdenes constitucionales donde el gobierno tiene que garantizar o implementar un plan de salvaguarda étnico a los pueblos indígenas, pero que en este momento podemos decir que llevamos 5 años y que prácticamente el gobierno no ha cumplido. Nosotros buscamos con esto, pues primero visibilizar, segundo buscar mecanismos internacionales en cuales se presione
al gobierno colombiano, que cumpla con unas órdenes constitucionales y que de esa forma se pueda garantizar de alguna forma los derechos que tenemos ya ganados, unos derechos constitucionales, pero también unos derechos o unos tratados internacionales que tenemos como pueblos indígenas. Y atacar el territorio, vender la riqueza es justamente cooptar la memoria y el pensamiento de todos nosotros. Estos 5 pueblos que estamos en la Organización Indígena de Antioquia igual están dentro de esos 34 en vía de extinción o en exterminio físico y cultural. Y bueno, pues eso es simplemente, pues uno diría un paño de agua tibia, pero que a la larga 5 años después no se ha cumplido nada. Entonces a nosotros los pueblos y en particular en la UIA lo que hemos hecho es que dimensionando todas estas acciones y todo lo que se vive a diariamente, nosotros nos toca es realmente fortalecernos internamente. En la UIA nosotros una de las mejores, creo yo, maneras que hemos logrado sobrevivir a todo esto es que hemos organizado la problemática. Y organizar la problemática es justamente saber qué es lo que se está viviendo, cómo se resuelve y con quién lo hacemos. Y justamente ponerle a eso tiempo, metas. Entonces, en ese sentido hemos logrado avanzar en estructurar una política organizativa y esa política organizativa tiene 5 programas o 5 líneas políticas. Entonces tenemos por un lado el programa de cultura y educación, por el otro lado el programa de gobierno y administración, por el otro lado el programa de territorio, por el otro lado el programa de género, generación y familia, y tenemos también salud y medicina tradicional. Pero a la par de eso hemos logrado avanzar en tener una política pública en el departamento de Antioquia, que es una política pública que también se va cumpliendo a medias y muy lento, pero bueno, igual se tiene allí como herramienta para que los gobiernos de turno no tengan que inventar la manera de cómo intervienen y apoyan a los pueblos indígenas, sino que ya ahí está planteado cómo se hace y en qué momento, ¿no? Y tenemos algunos planes de vida. Entonces, esos planes de vida hoy lo que se ha hecho es a través de los planes de salvaguarda que planteaba aquí el compañero, se han actualizado esos diagnósticos porque ya justamente se tenían previsto. Al interior de cada uno de estos programas hemos estructurado algunas acciones gracias a los proyectos que se ejecutan a nivel, digamos, con la cooperación internacional y que podemos ir entonces dándole algunas salidas a esta situación o a la problemática que tenemos. Entonces, tenemos, digamos, fundamentales, en algunas cosas fundamentales nos encontramos y son como los mecanismos internos, tanto de organización, de programa y de pueblos. Por decir algo, voy a mencionar uno de cada uno. En territorio, hoy lo fundamental es cómo defendemos el territorio. En la UIA hace 5 años iniciamos con una campaña y lo que dijimos fue que los territorios eran considerados sitios sagrados. Luego pasamos ese programa esa campaña a un programa y empezamos a implementar territorios indígenas, patrimonio en Vera para el mundo, y se hizo una campaña a nivel internacional con este eslogan o con este querer, y hoy estamos ya como programa y tenemos, ¿cómo le llaman? Yo no sé cómo le llaman aquí, pero allá le llamamos las CAR, esas corporaciones que cuidan el medio ambiente, entre eso está PARC, está Corantioquia, está Corpurabá, que son encargadas de, digamos, conservar el medio ambiente, por decir. Entonces, con ellos hemos encontrado algunas acciones y hemos hecho alianza. Corantioquia por lo menos dice que ellos hablan del ordenamiento territorial, nosotros sencillamente lo que decimos es, si se va a hacer un ordenamiento territorial se tiene que hacer con base a qué es lo que para nosotros significa territorio sagrado, y hemos en gran parte defendido los territorios nuestros con esa posibilidad de considerarlos y llegar incluso hasta las resoluciones que se puedan o declaratorias en esa medida, y nos ha dado resultado. Es una manera como de evitar un poco la llegada de las multinacionales, y es que hemos hecho convenios con 2 universidades bastante importantes en el país, la Universidad de Antioquia, y justamente el año pasado ya sacamos una primera promoción de estudiantes licenciados en Pedagogía de la Madre Tierra. Es la primera en el país, es la única en el mundo, y
justamente da resultado porque lo que hemos hecho allí es formar la gente para que vaya a nuestras comunidades, no para que se vayan al pueblo o al resto, a servir al resto de la sociedad, menos a nosotros. Aprenda de la tierra para que pueda seguir en la tierra, ¿cierto? Es esa la que se ha convertido pues como en la pedagogía nuestra. Las 5 líneas políticas son las 5 áreas pedagógicas que ellos ven en la universidad, entonces es bastante novedoso e importante. Y por el otro lado pues están las autoridades también en esa escuela de formación pensando en cómo se gobierna con las mujeres, ¿cierto? Entonces en género se está haciendo ese trabajo, pues también se está haciendo toda una serie de denuncias porque no somos ajenos a la violencia intrafamiliar que también se libra en las comunidades. Eso tampoco se puede decir, no es que ya estamos bien y estamos en paz, pues no, allí también ocurre y eso también hay que decirlo, pero son acciones que se vienen trabajando precisamente de cómo evitamos la violencia intrafamiliar y no de cómo la atendemos, ¿cierto? Nosotros en la UIA estamos afiliados a la EPS del Cauca y tenemos una IPS propia y en esa IPS lo que hacemos es que promovemos el conocimiento tradicional a través de reconocimiento de los médicos tradicionales. Entonces allí los médicos occidentales, porque también tenemos una brigada, los médicos occidentales atienden, digamos, con el indioprofeno, como se dice, pero por el otro lado, los médicos tradicionales también formulan, ¿cierto? Sí, allá le llamamos el indioprofeno, yo creo que también en todas partes nos dan. Sí. Entonces, las señoras o las hemberitas dicen, ¿por qué si yo voy con hemorragia me dan indioprofeno y por qué si él va con dolor de cabeza también le dan lo mismo? Un territorio definido como resguardo indígena, según la legislación indígena no lo reconoce, y gobernados por una autoridad indígena. Quien pone el control dentro de ese territorio es la Guardia Indígena, las autoridades indígenas representados en este bastón. Hay otros que dicen que también van a poner control en el territorio, que ya es el gobierno con sus fuerzas militares, con el fusil. También dice las FARC, también vamos a controlar el territorio y a la población, también con los fusiles. Nosotros hemos dicho, pues, nosotros lo vamos a hacer con el bastón. Entonces tenemos también por ahí bastones de mando. Entonces, a través de ese mecanismo, pues hemos hecho control al ejército con los fusiles, pero también le hemos hecho control a la guerrilla con los fusiles. Pero eso nos ha costado prácticamente los señalamientos, las amenazas, los atentados, pero en ese sentido, pues, no quiero seguir contando porque prácticamente ya hay parte de la gran información que se ha presentado en el libro y que pues que cada día nuestro pueblo sufre ese terror de la guerra. Esa confrontación la está pagando pues la población civil, llámese indígena, llámese afro, llámese campesino, todos quienes estamos ahí. Pero yo creo que nosotros hemos dicho vamos a seguir defendiendo el territorio porque en el territorio está la vida. La vida es para nosotros entonces todo lo que hay dentro de ese territorio, incluidos nosotros como seres humanos, las plantas, las aguas, los animales, todos ellos tienen derecho a vivir. Los indígenas nazas estamos pensando que el desarrollo no es un gran capitalismo o acumulación, sino cómo convivir y que podamos de alguna manera poder generar economía, pero sin destruir la madre tierra. Esa es una gran tarea que tenemos. El tema de la paz, pues nosotros decimos hay dos enfrentados con arma hablando de la paz. Pues hombre, pero ¿qué está diciendo la población civil? ¿Qué está diciendo los pueblos indígenas en este tema? Entonces, en ese sentido hemos dicho, pues para nosotros la paz es cuando nosotros podamos vivir tranquilo, podamos andar sin ningún problema en nuestro territorio como lo hemos vivido antes y que hoy no lo podemos hacer. Pues han habido pronunciamientos fuertes contra el gobierno, contra los actores que están en conflicto, diciéndole hay que tener en cuenta, hay unas recomendaciones internacionales, hay unos tratados,
hay unos compromisos de gobierno que no se ha cumplido, hay que cumplir. Nosotros nos cansamos de hablar y de proponer, entonces el mecanismo es la movilización. Yo creo que ante eso lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir caminando la palabra con el apoyo de muchos, como lo hemos encontrado aquí. Hay gente que nos ha escuchado, hay gente que nos ha dicho, vea, camine, hablemos, cuente. Y muchas gracias por escucharme. Quiero expresar mi saludo al observatorio, a los hermanos de Cacarica y a toda la comunidad de acá que nos ha escuchado. Considero que el libro es un mecanismo para visibilizar la situación de los pueblos indígenas, es una de las iniciativas. Y bueno, bienvenida a todas las iniciativas. Yo no voy a repetir lo que ya han dicho los compañeros, yo creo que ha sido suficiente la ilustración, y además porque entonces le ahorramos la tarea de la lectura. Entonces, no, yo creo que esa es la situación y que una lucha que nos queda es seguir trabajando, seguir resistiendo desde el territorio, seguir la tarea de la visibilización. Seguramente en una próxima estarán otros compañeros y compañeras porque somos muchos, y agradecerle. Yo quiero aprovechar para agradecer a Nelly, a Juan, a cada una de ustedes y uno de ustedes que han hecho el esfuerzo de acompañarnos, pues especialmente de generar los espacios de interlocución, y que ojalá pues sea ese el mecanismo que no solamente nosotros esperemos de ustedes, sino que también podamos nosotros desde la resistencia que hacemos desde nuestros territorios apoyar esas iniciativas, y que nos sigamos encontrando pues en Colombia. Y a todos, muchas gracias por esa hospitalidad y por ese proceso al cual nos han invitado acá en este país. Muchas gracias. Ahora queríamos invitar a los compañeros del Cacarica para que, si quieren, nos compartan algunas palabras de lo que están haciendo aquí en esta gira también, porque también, como lo hemos hablado, entendemos que el proceso también de las comunidades afrodescendientes es un proceso muy valioso, muy importante, y nos gustaría que, ya que han venido, y que nos compartieran algunas palabras. Pues dar gracias por esta oportunidad pues que nos han dado aquí a los compañeros indígenas por ser hermanos de lucha, decimos nosotros. Pues quiero compartir una canción que titula pues Ya paren la guerra. Mi corazón está sufriendo por lo que ahora estamos viviendo, porque no hay justicia ni amor, ni libertad para mi pueblo. Nunca pensé que existiría en el mundo gente de mal pecho que por dinero fuera capaz de acabar a un pueblo. Ya paren la guerra, ya paren que no la queremos vivir. No, 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 porque a nuestro destino ha traído miseria, miseria grande. Ya paren la guerra, ya paren que no la queremos vivir, porque a nuestro destino ha traído miseria, miseria grande. Mi corazón está muy triste y no tengo vida en paz, y el causante de eso. Saludar a todas y todos, agradecer profundamente la solidaridad con el pueblo colombiano, con las causas indígenas, afros, mestizas, defensores de derechos humanos, víctimas, las causas sociales, en el esfuerzo de construir una alternativa para nuestro país, desde unas alternativas diversas, distintas, pero que tienen como elemento común la discusión que hemos planteado como paz con justicia social, y no cualquier paz, una paz con dignidad.
venimos acompañando, soy Alberto Franco, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Hace 17 años acompañamos la comunidad del Cacarica y la gira tiene como objetivo compartir con mucha gente solidaria como ustedes, pues la decisión de la Corte Interamericana en favor de la comunidad del Cacarica en un juicio que tiene unos elementos muy importantes. El que haya sido una operación militar la que llegó a la Corte Interamericana. Es muy importante que la comunidad internacional lo conozca para que respalde el momento que se viene ahora, que es el del cumplimiento de la sentencia. Y el Estado colombiano ha sido muy hábil en evadir las leyes internas y las leyes externas. Las decisiones de la Corte Constitucional, decimos en Colombia, se la han pasado por la galleta. Entonces vemos importante que conozcan para que en este momento pues la comunidad sienta el respaldo de la comunidad internacional en esta etapa que se avecina. Además, una vez se anunció el paso del caso de la Comisión Interamericana a la Corte, se agudizaron los señalamientos contra la comunidad, las persecuciones a sus líderes, la intimidación. Hay el control paramilitar sigue muy fuerte sobre el río Atrato, el control militar ligado a ellos también, en función de unos intereses que se han podido identificar muy claros. Entonces, la necesidad de acciones que busquen protegerlos a ellos, pero además en ellos proteger a líderes afros, indígenas, mestizos en diferentes regiones del país, porque la resistencia del Cacarica y de otras comunidades no hubiese sido posible sin la solidaridad internacional expresada de muchas maneras, con la gente que ha estado en terreno, con la gente que ha hecho acciones desde fuera, con la gente que ha presionado a sus parlamentos o los ha motivado, como sea, para que visiten, con la gente que ha presionado a sus embajadas para que se preocupen y escuchen a las víctimas, en fin, toda una cantidad de cosas. Y creemos que lo que viene puede ser importante no solo por ellos, sino por otros. Entonces, que muchas gracias. Y creo que es un símbolo que aquí la vida nos haya juntado en estos días. La marcha de la dignidad fue muy importante, tuvimos la oportunidad de estar en Madrid y creo que nos llenó también de esperanzas, porque las mismas luchas que se están dando allá, se están dando aquí. Y el mismo modelo, perdónenme la expresión, que ha jodido allá históricamente, está jodiendo acá al pueblo. Pero es el mismo que friega en el Sahara, el mismo que friega en Palestina, el mismo que está fregando al pueblo kurdo, el mismo que está haciendo daños por todos los lados. Entonces es muy importante, como en estos espacios desde aquí, esa mirada y sentir que no estamos solos en estas luchas para que otro mundo sea posible. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias.